Bien, estamos de vuelta con Gustavo Suárez de Freitas, coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Muchas gracias, placer. Gustavo, empecemos hablando sobre cuáles son las principales causas de deforestación, las que ponen pues en riesgo nuestros bosques. Yo entiendo que la primera es la agricultura migratoria, ¿eso es cierto? Sí, efectivamente. Cuando hablamos de causas de deforestación es importante distinguir entre las causas directas, las que podemos ver de manera inmediata, de las causas indirectas, de las que podemos hablar luego, pero efectivamente las causas directas, la principal causa de deforestación es la tala y quema de bosques para agricultura. Ajá. Y un dato muy interesante es que entre el 75 y el 90% de toda la deforestación es causada por agricultura de muy pequeña escala, es decir, que talan menos de 1 hectárea por año. Entonces no es un problema de grandes extensiones que sean deforestadas de manera en una única vez, sino que son muchos pequeños puntos de deforestación causados por muchos actores. Ajá. ¿No? Ese es uno de los problemas importantes. Otro dato que es muy importante de saber es que el 50% de toda la deforestación ocurre sobre las tierras que no tienen derechos asignados. Claro. Es decir, porque nadie las cuida, ¿no? Nadie las cuida, o sea, no son parte del ordenamiento forestal, no son bosques de producción, no son comunidades, son tierras públicas y que son invadidas, ¿no? Claro. ¿Y por qué es que tenemos tanta área sobre la cual no existe ningún tipo de derecho? Bueno, ese es ahí entramos a hablar de las causas indirectas. Las causas indirectas tienen que ver con aspectos institucionales y aspectos económicos. En los aspectos institucionales, uno de los problemas fundamentales es que no se ha completado el ordenamiento del patrimonio forestal, es decir, no le hemos asignado categorías de uso a todos los bosques y tampoco hemos terminado de otorgar derechos. En la Amazonía, más o menos un 25% de toda la Amazonía no tiene derechos asignados, y ahí es donde ocurre la mayor deforestación. Claro, ahora yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de las concesiones forestales, estas prácticamente se paralizaron alrededor del 2004, ¿no? Y varias de las que se dieron, además, fueron otorgadas por los gobiernos regionales de una manera muy desordenada e ineficiente y no funcionaron bien. ¿Qué es lo que se está planeando ahora para que esto cambie? Porque el otorgamiento de concesiones forestales es parte de esta asignación de derechos, ¿no? ¿Cómo es que ahora se va a relanzar y cómo se va a lograr que funcione? Bueno, en realidad todas las concesiones forestales fueron otorgadas por el gobierno nacional, porque eso fue hecho antes de transferir las competencias a los gobiernos regionales. ¿No? Pero efectivamente se detuvo el proceso de otorgamiento de concesiones porque vino el cambio de la transferencia de competencias a las regiones y un periodo, digamos, de incertidumbre al respecto, ¿no? En este momento está en elaboración el reglamento de la nueva ley forestal. Y dentro de la nueva ley forestal lo que se está tratando de hacer es de generar mecanismos que permitan una más eficiente uso de los recursos forestales, incluyendo la posibilidad de reducir las regulaciones que son innecesarias, porque eso es parte de lo institucional, que las regulaciones excesivas ahogan al productor legal, pero mientras tanto el productor ilegal, el que hace la tala ilegal, no está sujeto a nada y puede vender mucho más barato porque no tiene ninguna inversión en el manejo del bosque, ¿no? De acuerdo. Ahora, hoy en día las concesiones forestales tienen que ser entregadas por los gobiernos regionales, ¿no? Y el problema es que ahora todo depende de la buena voluntad y de la buena gestión de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ¿qué plan tiene el Ejecutivo para lograr que los gobiernos regionales o que todos los gobiernos regionales que tienen bosques se alineen y efectivamente hagan las cosas y las hagan bien? Bueno, la autoridad nacional competente es el Servicio Nacional Forestal dentro del Ministerio de Agricultura. Es cierto, es la autoridad que tiene que definir las reglas de juego con las que tienen que aplicar todos los gobiernos regionales y los usuarios. Parte de eso, como decía, está en el reglamento, pero parte está también en cómo desarrollamos otros instrumentos que una porción de estas causas institucionales de la deforestación y de la ilegalidad que tiene que ver con los mecanismos de financiamiento. En el sector forestal es un sector difícil de financiar porque no hay una costumbre, no hay un historial, digamos, de créditos forestales, ¿no es cierto? Entonces, parte de lo que se requiere es generar algún tipo de recursos que nos ayuden a facilitar el desarrollo de la actividad forestal, incluyendo la vinculación del bosque con la industria, ¿no? Eso es parte de lo que se está planteando hacer. Ahora, con relación propiamente al otorgamiento de derechos, algo que se está trabajando con los gobiernos regionales, eso no lo hacemos nosotros, el Ministerio del Ambiente, sino lo hace el Ministerio de Agricultura, pero está trabajando el Inventario Forestal Nacional, que va a permitir tener mejor información sobre la capacidad productiva de los bosques, y se están trabajando los inventarios
de los bosques de producción permanente que existen en la región, para que la nueva generación, por llamarlo así, de contratos forestales se haga con mucha mejor información que lo que ocurrió en la primera vez, donde se otorgaron los bosques sin tener inventarios previos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es la relación entre la conservación del bosque y el cambio climático? Bueno, ahí el bosque en pie es un captador de carbono, ¿no? El cambio climático tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El carbono es uno de los principales, más abundantes, y la tala y quema de bosques lo que hace es liberar esos gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo cual es parte del problema. Pero por otro lado, el árbol es la mejor máquina jamás inventada para capturar carbono. Entonces, si hacemos manejo forestal y permitimos que los bosques se recuperen, luego de la extracción se recuperan, estamos ayudando a que se capture carbono. Si hacemos plantaciones forestales en las áreas que ya están deforestadas hace muchos años, también podemos ayudar a capturar carbono, a retirar carbono de la atmósfera y a darle un uso permanente a través del uso de la madera, ¿no? Claro. Entonces, los bosques son, si los manejamos mal, son una parte muy importante del problema. Si los manejamos bien, son una parte muy importante de la solución. Claro. ¿Y qué tan desarrollado está la industria de bonos de carbono en nuestro país? Bueno, a nivel mundial el tema de los bonos de carbono ha tenido, digamos, una caída en lo que se refiere al mecanismo de desarrollo limpio, que fue el que más desarrolló, pero el precio de los bonos de carbono bajó mucho. En realidad el mercado está esperando qué cosa dicen los acuerdos globales, ¿no es cierto? Para ver por dónde va a ir ese mercado. Para lo cual es crucial la COP20. Para lo cual la COP20 es uno de los pasos importantes para poder llegar con un documento lo más trabajado posible, lo más consensuado posible, y que el próximo año en París se pueda firmar lo que todos esperamos, un acuerdo beneficioso para el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que deberíamos esperar nosotros? Porque Perú acá tiene un rol importantísimo. ¿Qué es lo que deberíamos esperar en términos de acuerdos en esta COP? Bueno, en realidad los acuerdos de la COP son un tema bastante complejo, ¿no es cierto? En lo que se refiere a la parte forestal, yo diría que la mayor parte de los temas de agenda están cubiertos ya en el mecanismo REDD, que es el que nos permite justamente hacer este pago o retribución económica a los países que logran reducción de emisiones. En eso hay un avance sustantivo que fue logrado en las COPs anteriores. Nos quedan algunos temas básicamente de financiamiento, que está vinculado a lo que se llama el Fondo Verde del Clima, que es el que va a permitir generar recursos o canalizar recursos para las actividades forestales, básicamente, ¿no? o de reducción de emisiones, o de captura de emisiones. Ahora, algunas personas están criticando, como parte de la organización de la COP, que no se ha incluido o no se ha preguntado en su organización a buena parte del sector privado. Entonces tienen miedo de que de acá salgan acuerdos que marquen agenda y que no incorporen las preocupaciones del sector privado. Bueno, en realidad los procesos de negociación de los países, ¿no es cierto?, que digamos que se viene desarrollando a lo largo de muchos años. No hay ninguna posibilidad de que en una COP aparezcan temas nuevos que sean aprobados y discutidos sin que nadie se entere. Digamos, el proceso de discusión es un proceso abierto y paulatino, y se va construyendo a lo largo de muchos años. No hay una posibilidad de sorpresas, digamos, ¿no es cierto? Y por otro lado, en esos procesos hay participación de los actores, de los diversos actores, no solamente el sector privado, los pueblos indígenas, las organizaciones empresariales del mundo, y a nivel nacional hay un diálogo, digamos, permanente con diferentes actores, ¿no? Desde el lado nuestro. De acuerdo, perfecto. Gustavo, muchísimas gracias por estar en Rumbo Económico. Muchas gracias. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.